Día 46. Gracias a Dios tenemos un día más para poder escuchar su palabra, para poder aprender más de la palabra de Dios y para poder acercarnos a Dios, porque esto de conocer a Dios se trata de una relación personal con Él. Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere ser tu compañero, quiere ser tu papá, quiere ser tu Dios. No simplemente quiere ser como una caja de esas que te dan billetes, viste, dinero, a la que vos vas a apretar un botón y te da lo que estás necesitando, sino más que eso, que sí implica el amor de Dios, que Él es nuestro proveedor, que Él suple nuestras necesidades. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser alguien que disfrutemos de Él. Hay un salmo en la Biblia que dice, deleítate en el Señor. Disfruta de estar con Él, de poder conversar con Él, de saber que no estás sola, que no estás solo, que Dios te quiere acompañar. Dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque Dios te ama como nadie. Hoy es el día número 46 y quiero decirte que arrancamos un libro nuevo. Sí, hoy también nos toca arrancar un libro nuevo. Ayer finalizamos el libro de Éxodo. Ni cuenta me di que estaba leyendo el último capítulo de Éxodo. Y hoy arrancamos el libro de Levítico. Fuerte el aplauso. Vamos arriba, que seguimos avanzando en esto de conocer de la palabra de Dios. Un libro nuevo de la Biblia, el libro de Levítico. Este libro, que en un principio se llamó La Ley de los Sacerdotes, describe las funciones del sacerdocio y de los deberes de una nación sacerdotal como era Israel. El libro de Levítico. Vamos a arrancar este libro de Levítico y vamos a seguir con el libro de Lucas. Pero ahora arrancamos con el libro de Levítico, capítulo 1, que dice así. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Lo he dicho y lo tengo que seguir enfatizando. Mirá en el tiempo que estás viviendo, este tiempo de la gracia, en el tiempo en que no tenemos que hacer sacrificios, sino que Jesús ya fue el sacrificio perfecto que murió una vez y para siempre. Mirá lo que tenían que hacer ahí, de elegir un animal, un macho que no tenga defecto. Todo eso, ¿para qué? Para hacerse justo ante Dios. Vos y yo podemos ser justos ante Dios porque la justicia de Jesús fue traspasada a nosotros. Todo lo bueno de Jesús lo recibimos nosotros sin merecerlo, simplemente por la fe, por creer que Él lo hizo por mí, que Él lo hizo porque me ama, que dio la vida por mí en esa cruz y fue el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Sigo en el versículo 5. Luego, matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda, junto con la cabeza y la grasa, sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos, y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza, la grasa y sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo,
Las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Y ahí finalizamos Levítico capítulo 1. ¿Viste todo lo que tenían que hacer para recibir el perdón? Mirá que nosotros simplemente tenemos que rendirnos a Jesús, decirle, perdóname, Señor, creo en tu sacrificio, recibo el perdón de mis pecados. Tenían que sacrificar esos animales y no sé si no te impactó como a mí y que salpicaran con la sangre por todo el altar. La Biblia dice que la sangre de Jesús es la que nos limpia de todos nuestros pecados. La sangre de Jesús. Levítico 2 dice, cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite, junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es de grano cocido, al horno, debe ser de harina selecta pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentas al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego, el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite, junto con todo el incienso, y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Ahí finalizamos Levítico capítulo 2. Como viste, son capítulos cortitos los que nos tocaron leer en este día de este primer libro que arrancamos, el libro de Levítico. Y muchos detalles, como hemos visto anteriormente, Dios daba detalles específicos de qué es lo que quería, de qué es lo que le gustaba, de que la miel no podía estar en estos sacrificios, sí podía estar cuando se presentaban los primeros frutos de las cosechas. Todos los detalles Dios los daba y a mí me encanta eso de Dios. Es algo que me fascina, me encanta muchísimo porque
Dios no es un Dios que te dice, no sé qué es lo que quiero, en realidad quiero tal cosa y en realidad lo que quiero es otra cosa. No es que te anda tirando indirectas y eso me gusta mucho de Dios, es algo que me encanta porque uno sabe qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios está esperando de nosotros y es lindo saber que seguirlo a Él y todo lo que Él espera de nosotros es posible, vivirlo con su ayuda, porque todo lo que Él pide, con la ayuda del Espíritu Santo, es posible llevarlo adelante. Así que Dios es maravilloso. Vamos con Lucas capítulo 2, que dice así. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén, de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo», dijo. «Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre». De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel, aún antes de que el niño fuera concebido. Hago un paréntesis acá importante. Jesús fue circuncidado a los 8 días. Ese era el mandamiento que Dios le había dado a Abraham. Recordás que lo vimos en la vida de Abraham en el libro de Génesis. Ese fue el mandamiento y que los judíos deben ser circuncidados. Pero más adelante vamos a ver otra parte de la Biblia en la que queda claro que nosotros que no somos del pueblo judío, o tal vez alguno me está escuchando y es judío, pero yo no soy judío y los que no somos judíos somos conocidos como los gentiles, no tenemos que ser circuncidados. Lo digo por si hay alguno que capaz dice: «Ay, Jesús se circuncidó, yo quiero seguir a Jesús, quiero hacer lo mismo que él, voy a que me circunciden». No es necesario que lo hagas, tampoco que lo hagas con tu hijo. Lo vamos a ver eso más adelante, pero así era la ley como Dios se lo había dicho a Abraham. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor,
que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Quiero hacer un pequeño paréntesis para enfatizar esto que te dije ayer. Lucas, que fue el que escribió también el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas, el médico que estamos viendo que escribió este libro, va a marcar mucho la obra del Espíritu Santo. Y acá está diciendo que este hombre, Simeón, era un hombre justo y devoto y que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías el Señor. Lucas está mostrando que fue una obra del Espíritu Santo, que concibiera a María. Hemos visto que varias veces menciona al Espíritu Santo Lucas. Y ahora está hablando de cómo el Espíritu Santo le había revelado, le había mostrado a este hombre, Simeón, que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Y sigue diciendo en el versículo 27 lo siguiente: ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. La alegría de este hombre, el Espíritu Santo le había revelado que no se iba a morir sin antes ver al Mesías. Y cuando el Espíritu lo guía, es hoy, anda al templo porque hoy lo vas a ver. Cuando llegan estos papás, María y José con el bebé, y lo agarra en brazos y dice: es la promesa que Dios me había dado que se está cumpliendo. Tengo al Mesías en mis brazos, ahora me puedo morir en paz. Mirá qué increíble, y tendremos que ser como Simeón. El anhelo de Simeón en su vida era el encuentro con el Mesías. Y el anhelo nuestro en esta vida tiene que ser: vivimos acá con los pies en la tierra, trabajamos, cocinamos, tenemos muchas cosas, pero con la vista siempre en el cielo, esperando el encuentro con nuestro amado Mesías, con nuestro Salvador, con Jesús. Con los pies a la tierra, pero con la mira en las cosas eternas, que es como tenemos que vivir. Qué hermoso esto que este encuentro de Simeón con Jesús, con el Salvador. Versículo 33 dice: los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre.
Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Y ahí finalizamos el capítulo número 2 del libro de Lucas. Me impactó mucho, para finalizar quiero, lo de la vida de esta mujer, Ana. Quiero cerrar con la vida de ella, que nos dice claramente ahí la Escritura que a los 7 años de estar casada, falleció su esposo y vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Y dice que no salía del templo, que se pasaba orando, ayunando, buscando a Dios ahí en el templo. Y me habla mucho la vida de esta mujer, que vivió una situación difícil, una tragedia, de que su matrimonio se terminara a los 7 años. Pero no se la agarró con Dios. Ella se aferró más a Dios, aún en el dolor de perder al esposo. Ella se aferró más a Dios, se dedicó a buscar de Dios, y vemos una mujer en su vejez que escucha lo que Simeón dice, y dice en el versículo 38, llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios y a hablarle a todos del niño, a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Vemos una mujer que llegó a la vejez feliz. ¿Por qué? Porque la alegría está en el Señor. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay plenitud de alegría. Y vos lo que necesitas para ser feliz es lo que hizo Ana, es meterte en buscar más de Dios, entregarle tu vida a Él, y Él te va a dar una vida feliz. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga.